Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del mundo en el que se encuentren y la hora en la que nos estén escuchando. Les recuerdo que este programa va grabado por el canal de YouTube del Profe Eduardo y además va el mismo tema en directo en Radio Murialdo los días miércoles a las 18 horas de Argentina. Desde hace 4 programas estamos, este es el cuarto, trabajando sobre el tema o reflexionando sobre el tema sobre si es cierto esto de que Internet nos está volviendo estúpidos. ¿Sí? La ilustración de hoy nos hace reflexionar sobre que estamos caminando hacia nuestra propia condena usando el Internet. ¿Será esto cierto? Tal vez es cierto, tal vez es cierto parcialmente. Vamos a examinar. Recordemos que nos estamos basando, para la mayor parte de lo que decimos, en un libro de Nicholas Carr que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Un libro bastante interesante que recomiendo su lectura. Antes de comenzar, quiero agradecer a Jorge Granata, Claudia Croseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo Sauturrestra, Martín González y Consultorios Trinidad, Torre 6, planta baja, departamento D del barrio Unimed, que atiende PAMI, particulares, clínica y especialidades, y cuyo teléfono WhatsApp es 261-262-9013. Todos ellos nos ayudan a continuar con nuestro programa, tanto sea en YouTube como en Radio Murialdo. Muchas gracias a todos. Quise comenzar con este recorte, esta captura de pantalla de BBC o BBC News, donde se hace eco de un estudio hecho en Francia. Dice que los nativos digitales, o como ahora llaman la generación Z, son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Hay un efecto que, si ustedes lo buscan en Internet, se lo puede describir más en detalle, se llama efecto Flynn, por el nombre de la persona que lo descubrió. Flynn se escribe F-L-Y-N-N. Si ustedes lo googlean en Internet van a darse cuenta de que venía haciendo por décadas, creo, un estudio sobre las mediciones de coeficiente intelectual cada 10 años. Y él había concluido que cada 10 años el coeficiente intelectual aumentaba en un 2 o un 3%. Pero ¿qué está sucediendo en esta generación específicamente? Lo que está sucediendo es que ya no aumenta, sino que está bajando el coeficiente intelectual. Hay mucho sobre esto. Recién termino de ver un video de Platzi, esta academia online que tiene mucha repercusión en Internet. Y habla de esto justamente, ¿no? O sea, los conocimientos, por ejemplo, nosotros creemos que los conocimientos computacionales de esta última generación son mayores que la de generación anterior. Y resulta que no, está medido y no. Tienen cada vez menos conocimientos computacionales de computación básica. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado al uso exclusivo del celular. Y el celular está concebido para facilitarte las cosas, no para enseñarte a manejarte con estas cuestiones. Y estas habilidades resultan ser necesarias para el trabajo, para el progreso social. Las habilidades de computación básica son cada vez más necesarias. Entonces, esta generación no las tiene. Estamos equivocados. Hemos llamado nativos digitales, mal llamados nativos digitales, y vamos a ir examinando por qué sucedió esto. Hoy vamos a ver una parte. ¿Por qué sucedió esto? Nos remontamos a un tiempo anterior, en el siglo XIX. Charles Babbage es ideó, no la pudo construir durante su vida, la máquina analítica, una especie de máquina programable que supuestamente podía resolver distintos problemas según el programa que se le pusiera o según cómo se lo programaba. Eso funcionaba con tarjetas perforadas. Los que somos viejos y hemos estado en tecnología desde hace mucho tiempo hemos conocido las tarjetas perforadas con las que se programaban las computadoras, se les alimentaba de datos. Esto no era específicamente una computadora, pero era el antecedente de una computadora. Es quizás el mayor antecesor de una computadora, Charles Babbage. Luego, en el siglo XX, está este hombre, se llama Alan Turing. Digo este hombre a pesar de que tiene cara de niña. Creo que murió a los 24 años. Entonces, sin embargo, cambió la historia de la computación.
¿Qué pasa? Todavía no estábamos hablando de computadoras en su época. Esto que se ve ahí no es lo que él ideó, que es lo que llamamos la máquina universal, una máquina capaz de resolver todos los problemas, por decirlo así, es lo que él pensó. Nunca se llegó a construir. Esto en realidad es una máquina alemana que se llama Enigma, que era como una máquina de escribir que codificaba, criptografiaba el texto para transmitirlo y después era desencriptado en otro lugar. Y Alan Turing consiguió desencriptar los mensajes. Alan Turing era inglés y esta máquina era alemana. Alan Turing entonces consiguió desentrañar cuál era el mensaje criptografiado y pudo desencriptar, y con eso se salvaron miles de vidas. O sea, por eso no está la máquina universal acá, porque nunca se construyó la máquina universal. Pero la idea general, basada en aquellos principios de von Neumann, de una máquina con un procesador, con memoria, con entrada y salida de datos, era esa. Y básicamente, con distintas selecciones, secuencias lógicas, podía llegar a resolver muchos problemas. Por eso se llamaba universal. Era una máquina, como dice el título allá arriba, máquina de uso general. Todavía se estaba pensando, Alan Turing seguramente no pensó que hoy íbamos a tener una gran máquina universal. No estoy hablando de las computadoras, que son máquinas de uso general, solamente, no de las computadoras individualmente o del celular individualmente, sino de esa gran maquinaria universal que es Internet. Internet es una máquina universal, una máquina de uso general, o un conjunto de máquinas, prefieren decir ustedes, ok. Pero creo que desde una visión más general se puede pensar que la máquina, en realidad, que Internet es una máquina. Yo suelo decir la Internet cuando la mayor parte de la gente dice el Internet. Es un capricho mío porque la Internet es una red, entonces es femenino, pero bueno, no importa. Sigamos adelante. Por su gran capacidad y sus posibilidades de transformarse casi cualquier cosa, la Internet nos ha provocado un efecto que ha ido absorbiendo al resto de las tecnologías, al resto de los aparatos, aquellas tecnologías intelectuales. ¿Se acuerdan que en videos anteriores hablamos de distintos tipos de tecnología y hablamos de las tecnologías intelectuales, del reloj, del mapa? Bien, esas son tecnologías intelectuales. El celular es una tecnología intelectual y obviamente Internet es una tecnología intelectual, pero es la tecnología intelectual que ha ido absorbiendo a todas las otras. Porque si ustedes se ponen a pensar en un celular conectado a Internet, nosotros podemos tener un teléfono, una calculadora, un reloj, un cronómetro, un despertador, una libreta de notas, una agenda, un periódico, revistas, cámara fotográfica, grabador de voz, equipo de música, radio, TV, juegos, cartas, un álbum de fotografías, brújula, mapa, libros o bibliotecas enteras, un escáner, una computadora, una linterna, un traductor, un GPS, una lupa, una billetera, un localizador, un pronosticador meteorológico, nuestra identificación, la licencia de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Casi no se puede respirar de tanto de decir estas cosas, ¿no? Bueno, a esto nos referimos cuando decimos que la Internet, particularmente a partir de este dispositivo, que es hoy el celular, que puede mañana ser otro, está subsumiendo, es decir, está absorbiendo al resto de las tecnologías. Ya está todo en una sola, ¿sí? Hoy el celular es lo primero que vemos en la mañana y es lo último que vemos a la noche cuando nos vamos a acostar. Prácticamente se apoderó de nuestras vidas, va con nosotros a donde sea. Porque mientras teníamos la computadora que podía hacer todo eso, y la tenemos todavía, inclusive la computadora portátil, la computadora, la notebook, o como le llamen laptops, como le llamen en su país, esa computadora, por más trasladable que sea, no es una cosa que podemos llevar, por ejemplo, en un transporte público, en el colectivo, o podemos trabajar, no resulta cómoda. Pero sin embargo, si ustedes... yo viajo en transporte público todos los días y puedo ver a la gente que está escondida detrás de su pantalla de celular. Está así. Uno mira a la gente y la gente ya no se le puede ver la cara completa porque tiene su teléfono celular delante de la cara. Y además llevan auriculares, van aislados completamente del mundo. Esta cosa está
conquistando el mundo. Y lo peor es que nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta, es que hay alguien que controla esos dispositivos. No sé si alguien, una persona, pero hay entidades, hay empresas que controlan eso que a nosotros nos controla y que nos sirve para todos. Cuidado, estas máquinas de uso general o de amplitud universal terminan siendo una gran ayuda, pero terminan siendo un gran problema. Yo quiero reiterar, como lo he hecho en varios videos, que no soy un anti-tecnología, muy por el contrario, soy fanático de las tecnologías y hasta adicto a las tecnologías. Pero esto no me impide ver racionalmente lo que está sucediendo y lo que me está sucediendo igual que a ustedes. No es que yo me considere fuera de esa manipulación, que yo no estoy siendo manipulado. Yo estoy siendo manipulado como ustedes. Pero continuamos. Desde la novena sinfonía de Beethoven hasta un video pornográfico, todo se puede reducir a una cadena de unos ceros y unos procesados y transmitidos a la velocidad de la luz por una computadora o un celular. Esto al principio no era así. Esto ha sido, la idea básica de la máquina de Turing o de Babbage sigue siendo la misma. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no existía la posibilidad tecnológica y económica de hacer algo tan veloz y entonces lo que hoy hacen estos equipos hubieran demorado meses o años y hoy los tenemos instantáneamente a la velocidad de la luz. Lo que ha aumentado básicamente, además de obviamente algunos conceptos novedosos y cosas muy interesantes, ha aumentado fundamentalmente la velocidad y la capacidad de almacenamiento. Estos son los elementos que más han aumentado en estos equipos electrónicos. La primera máquina de procesamiento de la información que la red, la Internet, se comió, subsumió, se absorbió, fue la prensa de Gutenberg. Porque al principio la Internet difundía texto. De hecho, los primeros documentos que se difundían en Internet los llamábamos página web, página, con referencia a un documento impreso. Claramente, todavía seguimos hablando de páginas web. Cuando hablamos de sitios, de plataformas, todavía seguimos utilizando el término página web, haciendo referencia a esa sucesión que pasó de la prensa de Gutenberg a la Internet. Esta sucesión histórica que se ve acá no tiene una secuencia así, porque muchas cosas se fueron desarrollando paralelamente, pero básicamente podemos decir que el email, por ejemplo, subsumió, se absorbió a la carta, por ejemplo. Luego vinieron imágenes en blanco y negro. No sé si alguno tiene mi edad, se acordará de esas imágenes con puntitos que se parecían mucho a las imágenes publicadas en los periódicos impresos en offset. Luego las imágenes a color. Luego, todo dependió de velocidades, porque las imágenes, mientras más calidad tienen, más espacio ocupan y entonces hubo que aumentar la velocidad. En cuanto la velocidad lo permitió, por ejemplo, se pudieron poner mini animaciones, son lo que llamamos GIF animados. Luego el sonido con MP3, el video con MP4, fundamentalmente MP4, aunque hubo otros allí de menor calidad o de mayor compresión que estuvieron en el medio, pero la que más se generalizó fue MP4. Luego las llamadas. Hoy yo tengo aquí sobre mi mesa un teléfono fijo, de esos que van enchufados a la pared. Pero ese teléfono simula ser un teléfono de cable o como eran los viejos teléfonos de líneas de cable de cobre sobre el cual se desplazaban. Después en algún momento el satélite iba reemplazando para así que teníamos que hacer llamadas a larga distancia, pero bueno, en definitiva, esto era un medio físico. Hoy ese teléfono es una tecnología de voz sobre IP. Es decir, yo llamo por teléfono, con un teléfono conectado por cable, que solo es una simulación. Es una simulación para hacerme creer que es un teléfono fijo, pero en realidad está utilizando la red, está utilizando Internet para hacer llamadas. Ni hablar de los teléfonos celulares. Bueno. Luego surgió el comercio online, los juegos online que requieren muchísima velocidad. Luego vino Netflix y desplazó a
todas las tecnologías, los videoclubs y todo eso, luego, sobre todo a partir del 2020 se generalizaron las videoconferencias. Si bien ya habían videoconferencias, realmente eran deficientes, aumentaron notablemente en en la previa a la pandemia, y durante la pandemia ni hablar, se aumenta la capacidad y las posibilidades. Y hoy tenemos la posibilidad de hacer videoconferencias con cualquier persona. Todo el mundo sabe, todo el mundo no, pero una gran parte de las personas saben hacer videoconferencias, y es posible hacer videollamadas. Ya ni siquiera hace falta videoconferencias con llamadas o con plataformas específicas. Los mismos teléfonos ya traen incorporados herramientas de videoconferencias para hacer videollamadas, de la misma manera que hacemos la llamada telefónica. De hecho, muchas veces sucede que te hacen una videollamada a alguien sin querer, porque pulsó el botoncito equivocado, te hace la videollamada y vos no lo ves porque tienes su teléfono puesto en la oreja como si estuviera haciendo una llamada de audio. Una cuestión preocupante es el tiempo de permanencia online. Ya no solo son los adultos los que permanecen mucho tiempo online, sino los jóvenes y los niños. Los niños tal vez es lo más preocupante, ¿no? Si vemos este gráfico, una parte que me interesa, y particularmente la Argentina está tercero ahí con 9 horas, no sé si se ve bien, pero ahí en el extremo dice 9 horas diarias de conexión a internet. Una barbaridad, piensen lo que es. Bueno, y yo creo que hay cosas que se está teniendo obviamente en cuenta solo el tiempo en el que estamos operando internet o que estamos viendo internet, pero no se está teniendo en cuenta que aun cuando lo tenemos en el bolsillo y no lo estamos viendo, estamos conectados. Sí, porque en el bolsillo el teléfono está vibrando, está transmitiendo mensajes, ahí está. O sea, estamos conectados a internet las 24 horas. Algunos de nosotros tenemos la costumbre de desactivar el internet cuando nos vamos a dormir, pero muchos no pueden tolerarlo. Creen que se van a perder una gran cosa si se desconectan un minuto. Y si están desconectados segundos, ya empiezan a entrar en pánico. El miedo a quedarse afuera, fear of missing out, como se dice. No, mi pronunciación de inglés es malísima, pero creo que va por ahí la cosa, ¿no? El miedo a quedarse afuera. Y lo que llaman la nomofobia, la fobia de no tener el teléfono, ¿sí? De no disponer del teléfono. No móvil fobia, el terror a quedarse sin el teléfono. Pasa mucho. Nos pasa a todos, no solo a los jóvenes, pero principalmente a los jóvenes. La televisión además está perdiendo terreno frente a internet. Particularmente en casa, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo la tele esa que llega por aire, y antes teníamos un servicio satelital de televisión. Bueno, ya lo abandonamos y todo pasa por internet. Hablando de servicio de provisión de estos tipos, Netflix y ese tipo de cosas. La internet se terminó de comer ya por estos años. Ya es mucho más el consumo que hay de internet que el consumo que hay de televisión. Los diarios impresos, ni hablar. Aquí hay un gráfico de ventas de diarios impresos desde hace unos 10 años hasta ahora, de los dos principales diarios de la Argentina, La Nación y Clarín. Ahí ven cómo están decayendo los dos. Son tecnologías que van siendo absorbidas por los medios de internet. Alguno de ellos está tratando de tener un servicio de suscripciones por la información online, pero yo creo que si no hacen la gran diferencia, hay tanta información gratuita en internet que nadie va a querer pagar esas suscripciones. Realmente es un modelo de negocio que se está viniendo abajo. Los libros, acá hay una cosa que no ha sido tan brutal, pero los libros impresos están cediendo terreno poco a poco a los libros electrónicos. Estamos hoy en el 20% más o menos de lectura electrónica y un 80% de lectura en papel. Porque tal vez sea el lector de libros, la persona que lee libros específicamente, es como una especie de elite, ¿sí?
es como una especie de élite. Se niega a dejar el libro en papel por una cuestión de romanticismo, de sentir el olor al papel y de tantas cosas similares, y de el contacto con la historia. Hay un filósofo, creo que fue él, sí, No Cosas, el libro de Byung-Chul Han, habla de que el libro en papel tiene una historia. Cada arruga que hay en sus hojas, cada mancha que tiene, cada subrayado cuenta una historia, no solo de nosotros, sino de quienes, además, otras personas que lo leyeron, mientras que el libro digital no tiene esa particularidad. Bueno, lo cierto es que igual el libro electrónico sigue avanzando sobre el libro impreso y va a seguir avanzando. Por eso yo siempre digo, no es que esté yo en contra de las tecnologías. El avance de las tecnologías es inevitable. No lo podemos evitar. Y el reemplazo de las tecnologías anteriores es inevitable, no lo podemos evitar. Pero tenemos que tomar conciencia del daño que nos está haciendo esto, porque esto provoca un daño. Y ese daño, si nosotros no somos capaces de verlo, nos va a dañar mucho más. Imagínense estas generaciones que están teniendo incapacidad, por ejemplo, de seguir una secuencia de pensamiento lineal. Como hemos dicho en otros videos, la Internet está matando nuestra capacidad de seguir un pensamiento lineal, ordenado, profundo, una lectura profunda. Las lecturas hoy son más superficiales. Y esto causa realmente algunas deficiencias y puede poner en juego nuestro futuro. Como la humanidad construye cosas que facilitan cada vez más la vida, progresa tecnológicamente, esto está provocando efectos en contra de la propia humanidad. ¿Por qué? Porque los que se dedican a producir esos grandes equipos, esas grandes tecnologías, son una minoría, que podríamos decir son los que rigen el destino del mundo. Pero la mayor parte de nosotros somos usuarios de esas tecnologías y tanto nos facilita que nos van bajando las necesidades que tenemos de operar, de pensar. Ya la inteligencia artificial toma decisiones por nosotros, nos dice por qué camino tenemos que ir, elige o nos sugiere la película que tenemos que ver, el libro que tenemos que leer. Bueno, todo eso que a uno le parece una locura. No, que lo elige soy yo. Sí, lo elijo yo, pero ¿en base a qué? En base a la información que me salió en Internet, de acuerdo a mis preferencias. El algoritmo determina qué es lo que me conviene leer. Entonces, no sé si lo elijo yo. Terminamos siendo esclavos de un medio tecnológico general, universal, que es la Internet. Y no es de un medio tecnológico, sino quienes están detrás, quienes tienen el poder sobre esa tecnología y que manejan nuestras vidas. Hemos sido seducidos por una navaja suiza, por una navaja multiuso que es el celular. Hoy el celular, como decimos, reemplaza a muchísimas tecnologías y llevamos el celular en nuestro bolsillo con todas esas tecnologías. Podemos leer, podemos escuchar música, podemos ver películas, podemos ver un mapa, todo, ver el pronóstico del tiempo, todo lo podemos hacer en el celular. Y esto realmente es un problema, insisto, cuando ese celular no es una herramienta neutra. Ninguna herramienta es neutra. Pero fundamentalmente el celular no es una herramienta neutra, provoca un efecto en nosotros. Y por otra parte, el martillo, cuando hablábamos de la herramienta del martillo, el martillo también provoca un efecto en nosotros cuando nosotros lo usamos, que aprendemos a usarlo, que lo usamos con más eficiencia o con menos eficiencia, o aprendemos con errores. Todo eso nos va modificando, pero no hay, al menos, una intencionalidad en el fabricante del martillo de provocar un efecto intelectual en nosotros. No, el hombre o la empresa que crea el martillo no tiene una intencionalidad educativa o transformadora respecto de nosotros, mientras que los que manejan estos aparatos sí tienen una intencionalidad transformadora de la sociedad y de los seres humanos y de nuestro pensamiento y de nuestras ideas. Eso es lo que
genera el problema, fundamentalmente. Porque no existen herramientas neutras, pero mucho menos esta herramienta puede ser, nunca será una herramienta neutra. De manera entonces que el futuro del conocimiento y la cultura ya no se encuentra en los libros, ni en los periódicos, ni en los programas de televisión, ni en la radio, ni en los discos o los CDs. Se encuentra todo en archivos digitales que se difunden por nuestro medio universal, esa red, ese Internet, a la velocidad de la luz. Ese es el problema. Se ha generalizado. Ya aquella máquina universal, aquella máquina analítica con la que soñaban Babbage y Turing, han llegado a nuestro tiempo siendo, creo que nunca ni Babbage ni Turing pudieron pensar que esta cosa iba a suceder con aquella idea primigenia que nunca vieron realizarse y que hoy está en todos lados. Básicamente, aquella idea de Turing hoy es una realidad universal, no solo porque puede hacer todo, que esa era la idea de Turing, sino porque está en todos lados. Esta cuestión de los servicios en la nube realmente hace que todo esté disponible en todo lugar, todo el tiempo, y vaya con nosotros a todo, a donde nosotros vayamos, y esté interfiriendo en nuestras relaciones humanas. Realmente tenemos grandes dificultades, sobre todo los jóvenes y los niños tienen grandes dificultades para relacionarse. Es decir, son incapaces de hablarle a una persona en la calle. Son incapaces de llamar por teléfono a una casa y que te conteste otra persona. Ni siquiera se llaman por teléfono a un teléfono fijo por temor a que te responda esa persona inmediatamente y no saber qué decir. Esas cosas las hemos ido perdiendo. Es decir, ahora se mandan mensajitos de WhatsApp, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque eso requiere menos compromiso, los expone menos. Llegan a una casa a buscar a alguien, a recoger a alguien, como podría decirse en otro país, y en vez de tocar el timbre o tocar el portero, mandan un mensaje de WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla como un temor a la interacción directa y a esa cuestión donde nos volvemos un poco más vulnerables y nos exponemos un poco más. Esta frase de Marshall McLuhan en comprender los medios de comunicación nos deja pensando. Pensemos que este hombre es de la mitad del siglo XX para allá. Es decir, las tecnologías de las que él hablaba en la radio, la televisión que apenas estaba surgiendo, el teléfono, ese tipo de cosas. Y dice, un medio nuevo nunca es una adición a otro viejo, nunca se suma a otro viejo, dice. Ni lo deja, ni deja al medio viejo en paz, no deja de oprimirlo hasta forzarlo a una nueva forma o a una nueva posición, o básicamente a su desaparición. Todos estos cambios que modifican la forma del contenido también modifican el modo en que lo usamos, el modo en que experimentamos e incluso el modo en que comprendemos el contenido. Es decir, no es lo mismo leer un libro en papel que leer un libro digital. Por más que el libro digital no sea en una computadora, en un teléfono, que prácticamente es muy difícil de leer en una computadora o en teléfono porque hay muchas interrupciones, pero incluso si ustedes leen en un dispositivo de estos, un Kindle, un lector de libros electrónicos, están más preparados para eso, siempre está la opción de la búsqueda, de clicar sobre un hipervínculo, clicar o hacer tap sobre un hipervínculo, y entonces esa lectura secuencial y profunda se va perdiendo por una lectura a saltos que no nos permite seguir un pensamiento lineal. Y esto no nos permite, obviamente, el análisis lógico, porque para tener un análisis lógico independiente tenemos que poder pensar linealmente, lógicamente, ¿sí? Tenemos que tener esa capacidad. No digo que el pensamiento tenga que ser necesariamente lineal, porque el pensamiento, aun cuando estemos libres de la tecnología, aun cuando nos hayamos alejado de la tecnología, el pensamiento, incluso antes de la aparición de las tecnologías intelectuales, el pensamiento nunca fue estrictamente lineal.
porque uno salta de una cosa a otra pensando, siempre, naturalmente. Pero si nosotros queríamos, y sobre todo a partir de la aparición del libro como tecnología, estamos hablando de los libros, aquellos escritos por amanuenses, o del libro después de la imprenta de Gutenberg. A partir de la aparición del libro como tecnología, uno se veía empujado por esa misma tecnología a seguir una secuencia, un pensamiento lógico, continuar. Hoy la tecnología empuja lo contrario, estamos como volviendo atrás, ¿sí? Yo creo definitivamente que este pensamiento lineal fue un logro de estas tecnologías, y hoy las nuevas tecnologías nos están empujando a abandonar este pensamiento lineal, y yo no creo que tenga que ser la única forma de pensar, pero sí debemos tratar de conservarlo, porque si no, es una capacidad que vamos perdiendo, una capacidad de análisis lógico, y tal vez, no quiero ser conspiracionista, pero tal vez sea el objetivo de algunos que manejan estos medios, que nosotros perdamos esa capacidad de análisis lógico para que sea más fácil para ellos transmitirnos el mensaje que quieran, simplemente adornándolo con un poquito de sensibilidad y de hacernos dar pena, lástima. Entonces nosotros tendemos a aceptar lo que ellos nos proponen sin analizarlo lógicamente. Es lo que nos está pasando actualmente, ¿eh? No estoy pensando en una teoría conspirativa futurista, estoy hablando de lo que nos está pasando actualmente. Hace falta verlo nada más. Hoy nos hacen cambiar de forma de pensamiento simplemente recurriendo a cuestiones que nos afectan nuestra sensibilidad, y entonces nosotros empezamos a pensar diferente. Este cambio, este tránsito del papel a la pantalla no se limita a cambiar nuestra forma de navegar por un texto. No es que simplemente cambiamos la forma de lectura. También influye en el grado de atención que le prestamos y también en la profundidad de nuestra inmersión en él. Decíamos en el video anterior que con el libro en papel, sobre todo, la persona se hace el libro. El libro cambia a la persona. Nos metemos dentro del libro y el libro se mete dentro de nosotros. Esto cambia. Y de alguna manera es una riqueza que estamos perdiendo. Yo no quiero decir, insisto, que esto sea la única forma de pensar sea la que hemos aprendido con los libros, pero sí es una riqueza, sí es un valor, y debemos procurar sostenerlo. Por eso yo te diría, si sos un joven, un adolescente, volvé a retomar la lectura de libros. Si te cuesta mucho leer digital, yo soy un lector digital, fundamentalmente leo digital. Mea culpa, mea máxima culpa. Yo soy un lector digital, pero últimamente lo único que he leído en papel ha sido de un autor que yo quiero y aprecio mucho, que se llama Miklos Lukács, y leí Neoentes en papel porque no existía en digital, no existía la forma de conseguirlo en digital. De todos modos, si leer en digital te provoca distracciones, primero podés, con un dispositivo específico para lectura de libros, lo podés desconectar de internet y eso es menos distractivo, aunque sí tiene siempre las opciones de búsqueda que te distraen. Te recomiendo volver a leer en papel. Estaba diciendo, si sos un adolescente, un niño, no creo que un niño esté escuchando este video, pero sos un adolescente, te recomiendo volver a la lectura en papel. ¿Para qué? Aunque no sea toda tu lectura, que sea una parte de tu lectura, la lectura en papel de libros completos, comenzando desde el principio y llegando hasta el final, tratando de tener una lectura profunda. ¿Para qué? Para no perder esta capacidad, porque es una capacidad que es una pena que se pierda, porque además nos volvemos más vulnerables y más manipulables si no tenemos esta capacidad. Entonces, las opciones para la lectura, creo que hoy está bueno leer en papel. Lo mejor sería leer en papel. Yo me declaro incapaz ya de leer en papel, pero bueno, por lo menos leer en un dispositivo que no nos cause tantas distracciones. Esto nos permite una lectura profunda y nos permite una mejor comprensión del mundo real. Si no, nos va a pasar que confundimos lo virtual con lo real y empezamos a creer que el mundo real es aquello que nos muestran en las redes, y no es así.
Cuando utilizamos medios digitales, nuestro apego al texto se vuelve más tenue. Esto es fundamental. Les recomiendo la lectura de No Cosas, el libro de Byung-Chul Han, que es fantástico. En ese sentido habla mucho de este tema, de esta relación con las cosas físicas, que él llama cosas, justamente, y las no cosas, que es la información digital. Entonces hace esa diferencia. Y bueno, claramente, y eso es cierto, la lectura en el medio físico, en el medio impreso, es más profunda y nos permite tener una mejor relación con la cosa, con el libro. Porque esto que dice Byung-Chul Han de tener un libro en las manos y tener la historia de otros que leyeron ese libro, de nuestra propia lectura, va dejando marcas en ese libro, aunque no los marquemos con un bolígrafo. El simple hecho de ir una hoja tras otra va dejando marcas en el libro, va dejando una historia. O sea, hay una historia entre el libro y yo, mientras que esto es cada vez menos cierto con respecto a lo tecnológico o a las no cosas, diría Byung-Chul Han. El uso de la red, el uso de Internet, no va a ser otra cosa sino crecer, y su impacto en nosotros se va a fortalecer a medida que se va haciendo cada vez más presente en nuestras vidas. Permanentemente está en todos lados, lo llevamos en el bolsillo permanentemente. Al igual que ocurrió con el reloj y con el libro, la computadora se sigue haciendo cada vez más pequeña, de modo tal que ahora es chiquitita y la llevamos en el bolsillo, y más económica. Ahora todo el mundo tiene una computadora. Yo pienso, cuando yo empecé con aquellos temas tecnológicos allá por la década del 80, una computadora era algo que tenía solo una empresa o una institución académica. No había computadoras en casa. No, la gente no tenía computadoras en la casa, y hoy todos llevamos una computadora en el bolsillo más potente que aquellas supercomputadoras que utilizábamos en la década del 80 en las empresas y en las instituciones académicas. Hemos terminado. Y no queremos terminar sin volver a agradecer a quienes nos ayudan a continuar con esta tarea de difundir estas ideas en YouTube y en la Radio Murialdo. ¿Quiénes son los que nos ayudan? Jorge Granata, Claudia Croseri, Esteban Díaz, Omar Durán, Máximo Sauturriestra, Martín González y Consultorios Trinidad, que se encuentra en la Torre 6, planta baja, departamento D del barrio Unimed, y atiende PAMI, particulares, clínica y especialidades. Se pueden contactar con ellos al WhatsApp 261-262-9013. Bueno, muchas gracias. Si te gustó el video, suscríbete, dame un me gusta, activa la campanita para que te notifique de todos los nuevos videos, compartilo con tus amigos y comentá, déjanos un comentario. Con esto nos haces crecer y nos permitís que nuestro mensaje llegue a más gente. Muchas gracias. Chau.